Viva Bolivia y Jayaya, Universidad Pública del Alto. Bueno, primero quería agradecer realmente a todos los que hemos podido llegar. Sabemos que ha sido una mañana un poquito complicada, pero realmente, bueno, el cariño que se le tiene a la investigación, el cariño que se le tiene también a la Universidad Pública del Alto, se demuestra en todos los asistentes que estamos aquí y los que nos están acompañando, por supuesto, en la sala de Zoom. Bueno, antes de empezar con esta primera cumbre, con todas las ponencias que nosotros vamos a tener el día de hoy y el día de mañana, bueno, hacer un poquito de antecedentes, ¿no? Esta Cumbre Mundial de Educación Postgradual es el resultado realmente del trabajo de la Universidad Pública del Alto junto con instituciones como la Universidad Nacional de Cajamarca, la Universidad de la Experiencia y el Saber Universal, el Colegio de Investigación y Docencia del Perú, la Fundación Episteme, la Red CITIA ahí y Guerrero Consultores, ¿no? Ha sido un trabajo arduo que tiene antecedentes. Muchos de ustedes seguramente nos han acompañado o han tenido referencias de los anteriores congresos. Ya llevamos 3 congresos a nivel nacional que fueron de forma virtual, en los cuales participaron más de 500 personas en cada una de las versiones. Entonces, bueno, esta cumbre realmente es el resultado de este camino de investigación y de la búsqueda de tener no solamente una presencia internacional como Universidad Pública del Alto, sino de trabajar para un intercambio entre universidades, entre países de la región, y así poder fortalecer el ámbito de la ciencia, de la investigación, de la educación, por supuesto, y del conocimiento. El día de hoy y mañana vamos a tener 5 exposiciones, ponencias, entre las cuales vamos a tener las siguientes temáticas. Primero, la elaboración de instrumentos de investigación mediante el uso de la inteligencia artificial, la transformación de la investigación de posgrado mediante inteligencia artificial. La tercera temática será inteligencia artificial como herramienta para la investigación científica en programas de posgrado y aplicaciones, retos y ética académica. El día de mañana también tendremos la temática de ontología, metafísica e inteligencia artificial en las investigaciones posgraduales, un análisis crítico y multidimensional, y finalmente la exposición de uso de la inteligencia artificial de forma profesional en el posgrado. Como ven, estas temáticas son temáticas muy actuales. El mundo actual, la educación, la investigación no puede ser pensada en adelante sin herramientas de inteligencia artificial, sin herramientas tecnológicas, y por supuesto caminamos y vamos de la mano de estas innovaciones tecnológicas. Le envío fotos. Sin mayor preámbulo, vamos a dar paso a nuestra primera expositora, que es la magíster Karen Paola de la Rocha Bedia, justamente con la temática elaboración de instrumentos de investigación mediante el uso de la inteligencia artificial. Si me permite, se las presento. Aquí tenemos, la recibimos con un fuerte aplauso, con cariño. Gracias. Bueno, muy buenos días. Les voy a presentar un poquito. Le voy a presentar a nuestra querida magíster, quien es psicóloga, específicamente psicoterapeuta, formada y avalada por el Instituto de Psicoterapia de la Universidad de Würzburg, Alemania. Cuenta con una maestría en psicoterapia gestáltica,
Además de ello, es autora de varios artículos en el área de psicología y libros en el área de psicología organizacional y educación. Cuenta además con 19 años de experiencia docente, tanto en pre y posgrado en universidades públicas y privadas. Además de ello, es tutora y ha sido tutora de varias investigaciones de tesis de pre y posgrado. Por favor, adelante y bienvenida. Muchas gracias. Muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación, primero para la ponencia. Es un honor realmente para mí estar acá hoy día. Ha sido difícil llegar para todos, realmente para mí también estuve correteando para llegar y pues me da mucho gusto poder iniciar esta actividad, esta cumbre que es tan importante para todos los que nos gusta la investigación y cuando trabajamos en el posgrado. Bien, voy a comenzar. Perdón. Ya, ok, gracias. Sí, estoy acostumbrada a dar clases a capela, digamos, ¿no? Entonces, como que con el micrófono. Bueno, bien, vamos a empezar, por favor. El tema que voy a exponer ahora es la elaboración de instrumentos de investigación mediante el uso de la inteligencia artificial. Para iniciar, contextualizar un poco, por favor, lo siguiente, gracias. Para hacer una introducción, vamos a hablar inicialmente de la evolución de la investigación científica digital. Sabemos todos que en esta época, con la revolución industrial, con la revolución tecnológica, se ha aperturado mucho lo que es la investigación. Y ha dado grandes saltos a todos los niveles, ¿no? Esto ha favorecido el desarrollo de la tecnología y al mismo tiempo la tecnología ha ido favoreciendo el desarrollo de la investigación en una relación simbiótica, digamos así, ¿no? En ese sentido, la investigación se propone ahora, gracias a la tecnología, la generación, análisis y validación del conocimiento, ¿no? Y en este proceso surge la inteligencia artificial como un apoyo a la investigación. Eso es importante recalcar, apoyo, no que la inteligencia artificial haga la investigación por nosotros, ¿no? Y en ese sentido hay todavía mucho que trabajar porque es muy fácil caer en esto de agarrar y pedirle a la inteligencia artificial que nos haga toda la investigación, ¿no? En ese sentido se habla mucho también de la ética del uso de la inteligencia artificial y por eso es importante combinar el rigor metodológico científico con el uso de la inteligencia artificial. Y pues en esta ponencia vamos a ver un poco cómo podemos hacer esta combinación de ambas cosas, ¿no? El tema se está centrando básicamente en cómo podemos manejar o cómo podemos desarrollar más bien instrumentos de investigación para obviamente dar la mayor validez a nuestras investigaciones con la ayuda de la inteligencia artificial sin perder este rigor metodológico. La siguiente, por favor. El propósito de esta ponencia, por lo tanto, es el de analizar cómo podemos diseñar los instrumentos con el apoyo de la IA desde una perspectiva crítica y metodológica. El siguiente, por favor. Para ello vamos a empezar con viendo un poco el contexto de investigación y la problemática de la construcción de instrumentos de investigación. Yo he sido tutora muchísimos años de tesis de pregrado y posgrado y también he tenido la oportunidad de ser revisora de tesis, ¿ya? Tribunal de tesis. Y algo que he podido observar mucho es que a veces toda la primera parte metodológica
está muy bien desarrollada. Sin embargo, cuando uno lee los resultados, nos damos cuenta que a veces estos resultados no están respondiendo a la investigación como tal. Y decimos, ¿qué ha pasado aquí? Aparentemente todo el proceso metodológico es correcto, ha sido bien elaborado, bien hecho. Y muchas veces la respuesta es que los instrumentos no son válidos. Es decir, no están midiendo lo que deben medir. Y ahí hay un divorcio entre toda la primera parte metodológica, la estructuración del objeto de estudio, y la otra parte que son los resultados como tal, ¿no? Entonces, ese sería un primer problema que yo he podido observar bastante. Y bueno, me da a veces mucha pena tener que rechazar trabajos justamente por esto, porque tienen que volver a hacer el instrumento, tienen que volver a aplicar el instrumento y volver a sacar los resultados. Entonces es una pérdida de tiempo para los investigadores, y muchas veces también eso los desanima bastante, ¿no?, a continuar. Ahora, viendo la construcción propia de los instrumentos, ¿qué he podido encontrar? Primero, una falta de coherencia con los aspectos centrales de la investigación. ¿Por qué los instrumentos no funcionan? Porque no hay una consistencia directa con los objetivos de la investigación. Porque hay una debilidad de correspondencia con la operacionalización de variables. La operacionalización de variables, su función principal es justamente la elaboración de los instrumentos, pero muchas veces lo ponemos solamente como una cápita más y no los relacionamos con los instrumentos. Por otro lado está la desconexión con el sustento teórico también. No nos damos cuenta de que para poder elaborar una pregunta tenemos que dominar la parte teórica, y esta tiene que corresponder a lo que nosotros estamos poniendo en nuestra investigación. Otros problemas que tenemos son los problemas técnicos de los ítems. Muchas veces la redacción de las preguntas no es adecuada, el lenguaje que usamos es complejo, sesgado en función a las personas a las que estamos dirigiendo nuestra investigación, o tenemos problemas interculturales, no tomamos en cuenta las características de la población a la que estamos o con la que estamos trabajando, ¿no? Por otro lado, tenemos problemas metodológicos, ya les decía, limitaciones en la validez. De pronto no corroboramos la validez de contenido, de constructo o de criterio, y también tenemos deficiencias, obviamente, en la confiabilidad. Si nuestro instrumento no tiene validez, difícilmente va a tener confiabilidad, y esto se ve evidentemente cuando hacemos el análisis estadístico del instrumento. Y por otro lado, también existen sesgos en la medición. A veces conformamos o estructuramos nuestro instrumento de tal manera que las personas responden lo que queremos que respondamos, o sea, lo que esperamos que respondan, ¿no? Y entonces realmente no está expresando lo que ocurre en la realidad, sino lo que nosotros desearíamos que ocurra. Y eso es un problema porque luego nuestros datos pues no son los más adecuados, ¿no? Y también está el sesgo del investigador, que nosotros construimos preguntas orientadas a validar nuestra hipótesis. Entonces, pues tenemos varios conflictos al momento de hacer un instrumento. De pronto no lo vemos, lo pasamos rápido la parte del instrumento, pero realmente es un punto muy importante para que nuestra investigación sea realmente válida y el conocimiento que estamos generando sea realmente válido. El siguiente, por favor. En ese sentido, podemos decir que para poder generar un instrumento tenemos que basarnos en ciertos fundamentos metodológicos. Primero, el instrumento está orientado a la medición, y esta medición es una construcción teórica empírica. Tengo que tomar teoría antes de realizar el instrumento, y obviamente tengo que hacerlo empíricamente, ¿no?
tengo que elaborarlo, trabajarlo, en base también a los conocimientos propios que tenemos. Y eso es un proceso sistemático, no es algo como que, a ver, ¿y ahora qué pregunto? Digamos, ¿no? Tiene un proceso y eso es algo que tenemos que revisar. También tenemos que saber que los instrumentos están relacionados con los enfoques de investigación. Hay instrumentos para el enfoque cuantitativo, hay instrumentos para el enfoque cualitativo, también hay instrumentos para el enfoque mixto, no podemos mezclarlos todos. Tipos de instrumentos, también tenemos que conocer. Muchas veces nos vamos directo a la encuesta y nos olvidamos, por ejemplo, de las guías de observación, que pueden ser mucho más enriquecedoras. Y ahora en esta época, las investigaciones nos están requiriendo que no utilicemos solo un instrumento, sino varios para poder hacer una triangulación de datos, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, usar, ¿qué les digo? Una encuesta, un cuestionario con una guía de observación es mucho más, te da mucha más consistencia en nuestro trabajo que solo usar uno de ellos, ¿no? Bueno, tenemos las entrevistas, las rúbricas y otros más. Y algo que no debemos olvidarnos para que nuestro instrumento realmente sea válido, o para que nuestro instrumento más bien cumpla con los criterios de calidad científica, tenemos que trabajar en la validez y en la confiabilidad. Ambas cosas. La validez, sabemos, es que nuestro instrumento mida lo que tiene que medir y no otra cosa. Y la confiabilidad, que haya una consistencia interna del instrumento, que esté relacionada, ¿no? Adelante, por favor. La siguiente. En ese sentido, voy a hablar un poquito de cómo debería ser el proceso de construcción de un instrumento de investigación. Lo primero es la construcción del constructo, el diseño del instrumento, y luego viene ya la parte de validación, que sería el juicio de expertos, la prueba piloto y el análisis estadístico. En esta oportunidad voy a concentrarme más en los dos primeros, cómo debemos hacer ese proceso. Adelante, por favor. Bien. La construcción del instrumento comienza desde el momento en que me planteo el tema de investigación. ¿Ya? A veces pensamos que en la investigación son pasos fragmentados y no es así. Todo está relacionado entre sí. Hay un autor, Juan Zamaja, que habla bastante de esto y es un autor que me gusta mucho porque te muestra cómo tienes que ir trabajando de manera en espiral, porque todo lo que haces tiene que estar relacionado con lo que has hecho antes y con lo que vas a hacer después, ¿ya? En ese sentido, tomando este concepto, este fundamento de Juan Zamaja, es que yo he esquematizado, digamos, el proceso de elaboración de instrumentos de la siguiente manera. Primero, la definición del tema. Cuando yo defino el tema, identifico mi objeto de estudio. Eso es lo que voy a medir. Desde ahí ya se está construyendo el instrumento. Para hacerlo un poco más claro, les he puesto un ejemplo acá. Un ejemplo muy simple, por favor, tal vez tenga errores en cuanto a delimitaciones y demás, solamente es para que sea más didáctico. Y bueno, tengo un ejemplo, ¿no? La influencia de la motivación académica en la deserción estudiantil. La motivación académica en la deserción estudiantil, ese es mi objeto de estudio. Ese es mi objeto de estudio, inicialmente. El segundo paso es la elaboración del objetivo general. Cuando yo desarrollo mi objetivo general, voy a identificar qué constructos exactamente voy a medir, ¿sí? Y en el objetivo mismo lo voy a poner. Por ejemplo, acá dice analizar la influencia de la motivación académica. Motivación académica es uno de los constructos que voy a medir, porque quiero ver la influencia, cómo influye en la deserción estudiantil en educación superior, ¿no? En ese sentido, son dos constructos que tengo que medir: la motivación académica y la deserción estudiantil. Ya estoy delimitando mucho más
qué es lo que, hacia dónde va a ir orientado mi instrumento. Adelante, por favor. En tercer lugar, tenemos la elaboración de los objetivos específicos. Esta elaboración de objetivos específicos me permite identificar mucho más las dimensiones, las características o aspectos que voy a medir. Porque si yo pongo medir la motivación solamente, no lo voy a poder hacer. ¿Qué hay en la motivación? Es demasiado amplio, demasiado complejo, ¿no? Entonces, los objetivos específicos nos van a delimitar exactamente lo que voy a medir. Acá tengo un ejemplo de dos objetivos de la investigación que estaba haciendo. Obviamente, si estuviera haciendo esta investigación habría más objetivos, pero solo estoy tomando aquellos que están relacionados con la elaboración del instrumento. Acá tengo uno, dice identificar los niveles de motivación académica intrínseca y extrínseca en estudiantes de educación superior. Aquí ya lo he delimitado más, mi constructo ya no es algo ambiguo, es algo más concreto. Estoy hablando de niveles de motivación, si se dan cuenta, y estoy hablando de dimensiones intrínseca y extrínseca. Ya estoy diciendo exactamente qué voy a medir. Y hay algo que ocurre mucho en las investigaciones, y es que nos olvidamos a veces de palabras centrales como por ejemplo niveles. Y muchas veces cuando hacemos preguntas, esas preguntas no están orientadas a medir el nivel. Esta palabrita nos está indicando cómo tiene que ser nuestro instrumento, incluso más o menos nos da una idea de qué tipo de instrumento debería utilizar. Lo mismo en el segundo, ¿no? Determinar la tasa de deserción estudiantil. Lo que tengo que medir es la tasa de deserción estudiantil. La siguiente, por favor. Ok. El siguiente paso importante dentro de la construcción de nuestro instrumento es la construcción de la operacionalización de variables. En este punto vamos a identificar claramente las dimensiones y los indicadores que voy a medir, ¿no? Y acá en el ejemplo podemos ver como variable la motivación académica, las dimensiones que habíamos anotado, alguna más, motivación intrínseca, extrínseca, y sus indicadores, ¿no? Sus indicadores. Esta parte de la operacionalización de variables va jugando con lo que es la elaboración del marco teórico. Algunas personas, algunos investigadores prefieren primero hacer la operacionalización y en base a la operacionalización y a estos indicadores y dimensiones desarrollar el marco teórico, y hay otras personas que prefieren hacerlo al revés. Primero desarrollan el marco teórico y en base a eso extraen lo que consideran las dimensiones e indicadores. Como les decía hace rato, mi investigación es una espiral. Siempre volvemos y volvemos, pero siempre aumentando más nuestro conocimiento. Entonces, en realidad, no importa por dónde comencemos, lo importante es que tengamos nuestra operacionalización de variables y que en esta operacionalización de variables esté muy clara, tanto las dimensiones como los indicadores, y que haya correspondencia, que no sea otra cosa, ¿no? Ok, adelante por favor. Yo lo he puesto como quinto punto, pero vuelvo a repetir, esto puede variar, ¿ya? La construcción del marco teórico. En la construcción del marco teórico vamos a definir las dimensiones, los indicadores, vamos a poner de qué se trata para nuestra investigación. Por eso tenemos también un marco teórico, porque un término puede variar en cuanto a su interpretación, al sentido que le estamos dando de acuerdo al contexto de la investigación que estemos tomando, ¿no? En este caso, este es un esquemita, digamos, de lo que sería mi marco teórico. Obviamente voy a hablar de la fundamentación teórica de la motivación académica, y luego desglosaré las dimensiones y los indicadores que están en mi
operacionalización de variables, como pueden observar, ¿no? Todo indicador, toda dimensión, sí o sí tiene que estar dentro de mi marco teórico. Tengo que desarrollarlo, porque de otra manera no voy a tener el conocimiento necesario para poder elaborar mi instrumento. Si ustedes se dan cuenta, cuando yo elaboro algún instrumento, alguna pregunta, esta pregunta tiene que estar respaldada por mi marco teórico. No es que yo voy a agarrar y voy a decir, ¿y ahora qué pregunto? A ver, preguntaré esto, parece bonito, ¿no? que es el error que muchos de nosotros hemos cometido tal vez, y que también algunos de nuestros estudiantes o colegas que no manejan mucho la parte de la investigación todavía cometen, ¿no? Okay, adelante por favor, la siguiente. Los últimos dos puntos que nos interesan para la construcción del instrumento dentro del diseño metodológico, la determinación de la muestra. La determinación de la muestra nos dice a quiénes va dirigido el instrumento, y esto nos da una idea de las características de las personas con las que vamos a o con las cuales vamos a relevar nuestros datos, ¿no? Características como las etarias, por ejemplo. No es lo mismo tomar un cuestionario a un adolescente que a un doctor. Hay una gran diferencia. Su nivel académico, sus características sociodemográficas, todo eso influye. Y eso es algo que tengo que tomar en cuenta para saber qué tipo de lenguaje voy a usar al momento de redactar mi instrumento de investigación. Y finalmente, la elección de la técnica de investigación. La voy a elegir, pero no la voy a elegir al azar, no la voy a elegir porque es más fácil, porque parece más bonito, ¿no? Porque conozco mejor esta técnica y la voy a utilizar. No, tengo que elegirla con un criterio, y es que este instrumento me permita realmente medir lo que quiero medir. En el caso de mi ejemplo, voy a medir niveles de motivación. Para poder medir niveles, voy a utilizar un cuestionario estructurado tipo Likert, porque al ser tipo Likert me va a permitir clasificar las respuestas en niveles. Si tomara solamente un cuestionario, por ejemplo, de preguntas abiertas, de múltiple elección, tal vez no podría llegar a conocer el nivel de, ¿ya? Un inventario también me podría servir, pero en este caso, bueno, yo elegí un cuestionario estructurado tipo Likert. La siguiente, por favor. Bien, una vez que tenemos esta primera parte concluida, que es la construcción de nuestro constructo, recién voy a pasar a la construcción del instrumento. Ahora, esta construcción del constructo lo he hecho en el proceso de hacer mi investigación, ¿no? Desde el momento en que planteo mi tema y demás. Pero a veces nos olvidamos de retomarlo al momento de hacer nuestro instrumento. ¿Cuál es la tarea que debemos cumplir? Para hacer nuestro instrumento, tengo que volver a revisar, a ver cuál es mi tema, cuál es mi constructo, cuáles son mis variables, cuáles son mis dimensiones, qué dice la literatura, etc. En ese sentido, empiezo a construir mi instrumento. Le pongo un nombre, algo que pocos hacemos, pero que es importante, porque finalmente si estamos construyendo un instrumento, ese instrumento puede servir más allá de la investigación para cosas prácticas. Entonces es bueno que nuestro instrumento tenga un nombre, y además que es nuestro aporte metodológico de la investigación, aparte de obviamente los resultados teóricos que voy a obtener, ¿verdad? En todo caso, mi instrumento se llamaría Escala de Motivación Académica en Estudiantes de Educación Superior. Luego vamos a definir el objeto del instrumento, el objetivo. ¿Para qué sirve este instrumento?
instrumento. Tengo que tenerlo claro, porque eso también va a guiar la elaboración de las preguntas. Y finalmente, la elaboración de los ítems. Hay varias formas de elaborar ítems. Yo puedo ir haciendo una lluvia de ideas, anotando las preguntas. Sin embargo, algo que yo utilizo mucho con las personas con las que trabajo en tutorías especialmente es la matriz de construcción de ítems. Un cuadro a partir del cual yo voy a correlacionar todos o varios de los puntos que hemos visto hace rato para la construcción de cada una de las preguntas. La siguiente, por favor. Acá tenemos esta matriz de construcción del instrumento, ¿no? Fíjense, en esta matriz estoy poniendo el objetivo al cual quiero llegar con mi instrumento, la variable que estoy midiendo, la dimensión, el indicador y el ítem que voy a construir. Esto me permite de alguna manera también garantizar la validez, por lo menos del contenido de mi instrumento. ¿Por qué? Porque voy a ir revisando que mi pregunta responda a este indicador, que responda a la dimensión, a la variable y al objetivo. ¿Sí? Entonces, no es que voy a redactar las preguntas pensando mucho y ahora, ¿qué pregunto? ¿No? Porque a veces los que hemos investigado, los que hemos sido juniors, estamos investigando, lo primero era, ¿no? ¿Y ahora qué pregunto? ¿Y ahora qué puedo poner? No es cuestión de adivinar, esto es un proceso sistemático. Entonces, yo necesito una o dos o tres preguntas que sean relacionadas con el interés por aprender y que esté relacionado obviamente con la motivación intrínseca. Entonces yo pienso y defino una pregunta. Por ejemplo, me interesa adquirir nuevos conocimientos en las asignaturas del curso. Esta pregunta, esta frase estaría reflejando mi interés por aprender y estaría reflejando la motivación intrínseca. ¿Qué tengo? Etcétera, etcétera, ¿no? Y acá tengo las respuestas que son una escala tipo Likert. La tarea es empezar a hacer todas las preguntas para todos los indicadores. Y obviamente tengo que ver que no haya más preguntas en un indicador que en otro, para mantener también la validez de constructo. Porque si yo pregunto demasiado solamente en una dimensión o en un indicador, al momento de comparar los datos, obviamente me va a salir con mayor puntaje aquellas en las que he tenido más preguntas. Entonces, tengo que ir revisando todos esos pequeños detalles. Esa es la forma en la que he trabajado muchos años y yo me imagino que muchos de ustedes también. Pero ahora con la IA, esto puede sintetizarse. Este es un proceso que podía llevar mucho tiempo. Construir cada pregunta, ir revisando nuevamente si corresponde o no corresponde, si el lenguaje es adecuado o no es adecuado. Imagínense, lleva bastante tiempo, ¿no? Pero la idea ahora, y gracias a la IA, es favorecer y acortar los tiempos de investigación, ¿no? Y eso es lo que hemos hecho también con este trabajo. Por favor, la siguiente. Perdón, una vez que tenemos las preguntas antes de pasar a la parte de la IA, ¿sí? La parte final de la construcción de instrumentos implica la estructuración, o sea, darle un formato a nuestro instrumento. Tenemos las preguntas, pero no las pasamos tal cual, ¿no? Vamos a estructurar los campos que tiene que tener nuestro instrumento, nuestros campos de identificación. Vamos a preguntar nombres, vamos a preguntar edades, ¿no? Eso también hay que pensarlo por si acaso. Vamos a elaborar las instrucciones para que sean claras, para que la persona que lea entienda exactamente lo que quiere hacer. Y obviamente vamos a poner los ítems, no en el orden en que hemos hecho nuestra tablita. Tendremos que ver cuál es el orden adecuado. Siempre comenzamos con preguntas más sencillas, más superficiales y vamos a preguntas más complicadas.
nadie va a responder algo difícil al comienzo, ¿no? Es como que hay que ganarle la confianza a la persona para que luego vaya contestando cosas más complicadas. Y bueno, finalmente le damos un diseño más visual, que se vea bonito, que se vea llamativo, que se vea fácil de responder, etc., ¿no? Ahora se adelante, por favor. Bien, entonces, ese es el trabajo que hacíamos. ¿Cómo hacemos ahora? La ponencia justamente trabaja en la integración de la inteligencia artificial en la construcción del instrumento. Para esto vamos a utilizar, o hemos utilizado, la IA generativa como apoyo, vuelvo a repetir, ¿ya? ¿En qué aspectos nos hemos basado o nos hemos apoyado? Primero, en el análisis de la construcción del constructo. Todos esos puntos que hemos visto desde el título, el objetivo general, objetivos específicos, etc., tenemos que analizarlos para hacer el instrumento. Pero la IA también lo puede analizar por nosotros. Y una ventaja es que la IA no va a estar sesgada, no va a estar buscando siempre de pronto validar nuestra hipótesis, ¿no? Esa es una ventaja. La generación automatizada de ítems. La IA nos puede dar las preguntas, pero no preguntas inconexas, por si acaso. Porque un error que se comete es: voy a utilizar la IA para hacer el instrumento, ¿verdad? Entonces agarro y le digo, dame 10 preguntas sobre este tema, y dice, me da las preguntas, y eso no tiene validez, porque no está respondiendo a nuestro constructo, no va a ser válida esas preguntas, porque no hay una coherencia lógica con el resto de la investigación. Pero sí podemos llegar a generar ítems de manera automatizada, haciendo que la IA analice todos los otros elementos previos que tenemos que analizar. El análisis semántico también nos puede ayudar a eso. Obviamente sabemos, la IA no nos va a redactar de manera correcta, ¿no? Y si nosotros le pedimos que lo haga, digamos, tomando en cuenta una población adolescente, infantil, lo va a adaptar a eso, ¿verdad? Entonces es una ventaja también. Además de eso, la IA nos puede ayudar en el desarrollo de baremos. Ya, ¿qué son los baremos? Son algunos indicadores que nos permiten decir, por ejemplo, si esta persona en este instrumento ha respondido esto y ha obtenido un puntaje tal, este puntaje, ¿qué significa? En el ejemplo que les daba, yo voy a medir niveles. Si yo solamente hago preguntas, ¿sí?, y hago analizar estadísticamente con algún software de pronto, no me va a dar los niveles como tal. Yo necesito que mi instrumento tenga algunos parámetros en cuanto a valores que me digan: si se ha sacado ese puntaje, entonces esto significa que tiene un nivel alto, un nivel medio, un nivel bajo. Ese proceso de baremación se lo puede hacer de manera artesanal, digámoslo así, que ahora ya más o menos sería, ¿no? Pero también la IA lo puede hacer mucho más rápido, mucho más fácil y mucho más preciso. La IA también nos apoya en la validación psicométrica y en la adaptación cultural, ¿no? Si yo le doy los datos, me va a dar instrumentos que respondan a todo esto. La siguiente, por favor. Bueno, y como sabemos, la IA generativa trabaja con prompts, ¿no? Entonces, acá yo les muestro un ejemplo, no es que es el prompt y que con eso ya, ¿no? Pero podemos ir nosotros desarrollando nuestros propios prompts. Este prompt con el que yo trabajo me ha ayudado bastante para guiar a las personas con las que voy tutoreando sus tesis a construir instrumentos de investigación, ¿no? Inicialmente le digo a la IA que actúe como un experto en metodología de la investigación y que diseñe un instrumento de recolección de datos, y acá tengo que poner qué instrumento, ¿no? Si es un cuestionario, si es una guía de observación,
tengo que poner obviamente el tipo. Considerando los siguientes elementos del documento adjunto. Generalmente yo les pido, o para trabajar esto, para que haga este análisis del constructo que hemos hablado antes, yo tendría que subir todo lo que es mi perfil de tesis, digamos, si es una tesis, ¿no? O mi proyecto de investigación, si es una investigación. Entonces, yo subo el documento y le pido que analice o que tome en cuenta el objetivo general, los objetivos específicos, el marco teórico, la operacionalización, la población, para que el instrumento responda a esto. ¿Qué le estoy pidiendo? Que diseñe un instrumento de investigación metodológicamente válido. Es decir, que en lo posible pueda generar un instrumento que pueda ser validado y que tenga probabilidades de altos niveles de confiabilidad también, ¿no? Que además le digo que asegure la coherencia entre el marco teórico, las variables y los ítems, la correspondencia explícita entre los objetivos específicos e indicadores, para que no se olvide que era nivel, no característica lo que iba a medir, por ejemplo, ¿no? Tomando en cuenta el objetivo específico. Que incluya las dimensiones teóricas bien identificadas, que haga una redacción técnica. Y bueno, esto depende del tipo de instrumento, ¿no? En este caso le estoy diciendo que incluya una escala de medición tipo Likert. Pero eso es por el ejemplo que les estaba dando, ¿no? De acuerdo al instrumento, puedo pedirle una escala de medición o puedo pedirle que haga varias respuestas posibles, etc. El resultado esperado, ¿qué es lo que me tendría que dar la IA? Una tabla de correspondencia parecida a la que les he mostrado inicialmente, donde se vea el objetivo, la variable, la dimensión, el indicador y el ítem. El instrumento completo, estructurado por secciones, el tipo de preguntas que yo quiero que son cerradas y la escala de medición o baremo si es que se aplicara, ¿no? Eso ya depende del instrumento. Adelante, por favor. Ok, acá les pongo un ejemplo que hemos sacado con la IA, ¿ya? Esta es la respuesta que me ha dado en base a ese prompt y obviamente una investigación que estábamos realizando, ¿no? Y fíjense, en esta tabla, bueno, primero me da el objetivo específico y el objetivo del instrumento en realidad, la variable, la dimensión, el indicador y los ítems. Me está dando una pregunta por indicador. Eso también yo podría modificar y pedirle que me dé más también. Eso ya depende un poco de lo que yo requiero. Si tengo pocos indicadores, entonces puedo pedirle más preguntas. Si tengo muchos indicadores, tendré que ver que no sean tantos, porque un instrumento con demasiadas preguntas se vuelve pesado también, ¿no? Son criterios que hay que ir observando. Ok, la siguiente, por favor. Aquí ya, en este ejemplo, o sea, sigue el mismo ejemplo, ya se muestra el instrumento que me está dando básicamente desarrollado, ¿no? Incluso con algunas de sus áreas. Está el título, el objetivo, la población, las instrucciones que puedo poner, las escalas de medición, etc. La siguiente, por favor. Y acá, por ejemplo, se muestra el baremo que me lo ha hecho, ¿no? Y me dice que las personas que obtengan un puntaje entre 17 y 39, eso quiere decir que tengo que puntuar también el instrumento, ¿ya? Tiene un nivel bajo y eso significa que tiene un nivel insuficiente de competencias, etc. La interpretación más, ¿no? Esto me va a ayudar mucho al momento de sacar mis resultados, especialmente los resultados generales, porque sé qué es lo que me digo y ¿qué respuesta voy a dar? Cuando yo responda a mi objetivo general, voy a decir, por ejemplo, el nivel de motivación que tuvo ha sido predominantemente bajo, digamos, ¿no? Por eso, por aquello, bueno, ya explicaré. Pero puedo decirlo. Si no tengo esto, va a ser bien difícil
difícil que los estadísticos que utilicen me den este resultado en relación a nivel, por ejemplo. ¿Ya? La siguiente, por favor. Acá les muestro, les he pedido también una guía de observación a la IA para poderles dar un ejemplo. Y acá me sale igual los datos generales, la guía de observación, están las conductas que debo observar y acá tendría que ir yo anotando la frecuencia en la que se realizan las conductas que estoy observando, ¿no? Es decir, puedo pedirle en realidad a la IA que me lo haga diversos tipos de instrumentos. Yo les he mostrado todos los más típicos solamente, ¿no? Pero alguna vez hemos trabajado pidiendo, por ejemplo, preguntas guías para grupos focales, preguntas guías para entrevistas a profundidad, eso ya en investigación cualitativa, ¿ya? Porque la investigación cualitativa igualito tiene que tener rigurosidad científica. Muchas veces pensamos que no, que la investigación cualitativa es facilito, no es lo que pienso, no es así. Es más, a veces es más complicada porque los requerimientos científicos para la validez, la confiabilidad, para que tu población sea aceptada son mucho más rigurosos que los de la investigación cuantitativa, ¿no? Entonces, para ambos vale y sirve esta forma o este apoyo de la inteligencia artificial. La siguiente, por favor. Entonces, un poco resumiendo lo que hemos ido hablando, ¿no? La propuesta que hago para la construcción de instrumentos con IA. Primero, utilizar un enfoque híbrido. ¿Qué quiere decir esto? No le voy a dar todo a la inteligencia artificial. Me va a apoyar, es mi apoyo, ¿sí? La IA me va a apoyar en lo que hemos visto hace rato, pero yo tengo que validar, tengo que ver, tengo que revisar todo lo que me está dando, ¿no? El uso de prompts metodológicos para estructurar el diseño con la IA y mantener el control de la coherencia interna. Principalmente yo he visto que sirve para eso el uso de la IA, ¿no? Para que nuestros instrumentos tengan esta coherencia, y esta coherencia es la que más adelante garantiza casi al 100%, diría yo, la validez de nuestro instrumento, ¿no? Hay que seguir la secuencia, no olvidarnos de eso, por favor. La elaboración previa del constructo de investigación tiene que estar bien hecha, porque si no hay coherencia entre mi tema, mis objetivos, mi marco teórico, etcétera, etcétera, por más que sea muy bueno el prompt, no va a funcionar. No tiene que haber todo ese desarrollo. Luego, hacer la generación asistida del instrumento, asistida por la IA, hacer una revisión crítica de lo que nos está dando la inteligencia artificial, y luego hacer la validación empírica, que es otro paso muy importante que muchas veces nos olvidamos: validar nuestros instrumentos. Si no están validados nuestros instrumentos, nuestra investigación, por más linda que sea, carece, o sea, le estamos restando mucho, porque no estamos comprobando nuestro conocimiento, no le estamos dando el sustento necesario para decir este conocimiento es válido. Entonces es muy importante hacer la validación, ¿no? Y bueno, hacer un trabajo, o sea, hacer todo este trabajo siempre dentro de un marco crítico, siempre generando alfabetización digital. Nosotros tenemos que actualizarnos, y si somos docentes, especialmente en posgrado, ir actualizando también a nuestros estudiantes, ¿no? Yo creo que aquí la idea es ir haciendo con ellos y enseñarles el procedimiento, no solamente darle el prompt o decirle no te doy porque vas a hacer solo con la IA y ya no vas a pensar tú, digamos, ¿no? Que a veces yo he tenido la oportunidad de ver estos dos extremos muchas veces. La idea es tratar de buscar un camino intermedio donde conjuncionemos ambas cosas, donde hagamos la práctica con ellos, todo el proceso
menos como lo hemos hecho un poquito acá ahora, y sacar resultados realmente óptimos, ¿no? Y siempre haciendo una evaluación reflexiva de nuestro proceso y del producto que hemos obtenido. La siguiente, por favor. Ok, hay que considerar finalmente que la IA nos trae beneficios y ventajas. ¿Cuáles son? El ahorro de tiempo. Ya no tengo que hacer cada pregunta en no sé cuánto tiempo, o todas las preguntas. Nos llevaban varios días. Ahora la IA nos lo puede hacer en segundos muchas veces, ¿no? Mayor diversidad de reactivos. Puedo un poco experimentar incluso con las variables, puedo experimentar con el tipo de instrumento que quiero para ver cuál es realmente el más óptimo para mi investigación. Puede ser un apoyo para investigadores novatos también, ¿no? Pero ojo que hay que guiarles mucho para que no se vuelvan adictos a hacerlo solo con la IA, obviamente, ¿no? Muchas veces esos instrumentos tienen mayor eficiencia. Bueno, también ahora hay mucha accesibilidad con la IA a poder hacer estos procesos, y generamos innovación metodológica también, ¿no? Como ventajas y beneficios. Pero no tenemos que descuidarnos tampoco de las limitaciones y de los riesgos, ¿no? Si solo yo le pregunto a la IA, dame las preguntas, no le estoy dando contexto. Y ese es un error, es una limitación también. Y por otro lado, la IA tampoco conoce todos los contextos, ¿no? Entonces puede que, si bien sus preguntas estén bien orientadas y todo lo demás, no estén tan contextualizadas. Y eso nos hace pensar que tenemos que revisar sí o sí el instrumento que nos ha dado, no para contextualizarlo nosotros, obviamente. Otra limitación o riesgo es la dependencia tecnológica, que luego todo querramos hacerlo con la IA. Sí, a mí también me da ganas muchas veces, la verdad. Es muy tentador, es un vicio, pero tenemos que ser responsables y éticos, ¿no? Pueden existir también ciertos sesgos algorítmicos de la misma IA, una sobreconfianza y pensar, lo he hecho con la IA y ahora mi instrumento es válido. No, tengo que comprobar su validez, ¿no? Y la pérdida del rigor científico también es un riesgo. Por eso he hecho hincapié en todo este procedimiento que tenemos que realizar antes de trabajar con la inteligencia artificial. La siguiente, por favor. Como conclusiones de la ponencia, puedo decir que la IA no sustituye al investigador, no debería hacerlo, pero potencia el proceso investigativo. Ayuda a que nuestro trabajo sea mucho más riguroso, mucho más científico, si sabemos usarlo adecuadamente. El investigador sigue siendo el eje central. Nosotros decidimos, ¿vamos a ser éticos o no? ¿Vamos a utilizar nuestra investigación de manera adecuada? ¿Vamos a revisar nuestros instrumentos, pero revisándolos luego de habernos apoyado con la IA, etcétera? Hay una necesidad del equilibrio entre la tecnología y la metodología, y no debemos olvidarnos de eso. Debemos tratar de mantener siempre este equilibrio, ¿no? Y ahí está también nuestra labor como investigadores y muchas veces como docentes. Y bueno, se viene una proyección futura, ¿no? Yo me imagino, y esto seguramente lo van a dar los siguientes ponentes, en que la investigación va a aumentar gracias a la inteligencia artificial. La producción de investigación va a ser mucho más, y tenemos que aprovecharla, utilizarla y manejarla de la mejor manera posible. La siguiente, por favor. Bueno, con esto concluyo mi ponencia. Muchísimas gracias por haberme escuchado. Muchísimas gracias a nuestra primera ponente. No se vaya todavía. Queremos
queremos aprovechar para abrir la ronda de preguntas. Bienvenidos a los que han ido llegando de a poco. Realmente gracias por darse el trabajo de llegar hasta aquí. Y adelante, les pasamos la palabra. Tenemos realmente una expositora de primer nivel hablando de un tema que es tan crucial en lo que es el área de investigación, que es la construcción precisamente de los instrumentos. Por favor, adelante, ¿quién se anima? Por favor. Buenos días a todos, colegas presentes. Mi nombre es José Luis Lizardo Pérez. Vengo de la ciudad de Cochabamba, de la Universidad Mayor de San Simón. Mi área de experticia es ingeniería en telecomunicaciones y la consulta, doctora, es la siguiente. Con mucha precisión usted ha establecido algunos cánones referidos a la ingeniería de prompts que hay que elaborar. Básicamente, si un prompt no está bien hecho, el resultado es desastroso, en el cual coincido perfectamente. En su opinión, doctora, ¿cuál sería la relación que existiría entre las bases fundamentadas que tendríamos que adicionar para que la respuesta, la devolución de la IA, corresponda a una devolución que no esté inventada por la IA en función de fuentes de información preestablecidas? Me refiero a que, según su opinión, ¿cuál sería el momento que evite este problema en cuanto a que empiece a alucinar la inteligencia artificial al no encontrar material que el sujeto investigador proponga a la inteligencia artificial para una devolución concreta? Muchas gracias. Ok, muchas gracias y muy bienvenido a la ciudad de la colega. Es un tema realmente muy interesante que plantea, porque creo que a muchos se nos ha facilitado pedirle muchas veces a la IA, por favor, dame esto, dame el otro, y para evitar, digamos, que sea algo poco académico, le pedimos autores, le pedimos incluso que nos dé con toda la referencia bibliográfica, incluso le pedimos que nos dé el link de dónde ha sacado y el DOI y todo. Y resulta que así mismo, cuando uno quiere entrar a la página donde nos ha enviado, no existe, ¿no? Hasta ese nivel llega la alucinación de la IA, es verdad. Entonces, yo creo que esto parte un poco justamente de no combinar la metodología con la parte tecnológica, lo que les decía hace un rato. En mi experiencia personal, usando la inteligencia artificial y también trabajando en tesis, lo que yo hago es evitar pedirle a la IA la información teórica. Prefiero construir. Yo les pido a mis estudiantes, yo misma busco artículos, busco libros. Sí los bajo del internet, obviamente, uso los buscadores que supongo que muchos utilizamos. Una vez que tengo el artículo bajado, el libro, lo inserto a la IA y de ese instrumento, de ese documento, le pido recién que me lo haga un análisis, que me lo saque, qué sé yo, citas bibliográficas, incluso le puedo pedir, digamos, ese documento, quiero el concepto de tantos con su cita bibliográfica, incluye la página, porque cuando yo hago, voy a redactar mi marco teórico, digamos, tengo que incluir todo eso, tengo que hacer la referenciación, pero exacta, ¿no? Entonces, yo creo que pedirle a la IA que no alucine es un poco complicado. Falta todavía su desarrollo, está en proceso de desarrollo. Algún día llegará en el que nos dé, pero exacta la información. Mientras tanto, personalmente prefiero hacer este híbrido, donde yo le doy la información para que no alucine, me dé una respuesta real y concreta, ¿no? Sí.
Muchísimas gracias. Adelante. Muchas gracias. Muy buenos días. Saludar a todos los presentes, saludar también a la doctora y, por supuesto, antes que nada, felicitar a la unidad de posgrado por realizar esta Cumbre Mundial de Educación Postgradual que está arrancando y está iniciando, y estamos iniciando, creo yo, con la ponencia de la doctora, muy importante y muy significativo, doctora, todos sus aportes en relación al manejo de la inteligencia artificial. En ese entendido, tengo un comentario y una consulta, ¿no? Efectivamente, los procesos de investigación, hoy por hoy, utilizamos o se utiliza a nivel educativo en diferentes niveles la inteligencia artificial, sin duda alguna. En relación a la inteligencia artificial, nosotros como profesionales dentro del campo educativo y otras ramas, efectivamente tenemos que tener pleno conocimiento del uso responsable de la IA, ¿no? Nos encontramos en generaciones que en distintas instancias educativas utilizan y generan una dependencia del uso de la IA. Y creo yo que los parámetros del uso correcto de la IA debe ir también en relación a que nosotros debemos promover el uso responsable de la misma, ¿no? Permite justamente desde la IA generativa generar, promover, qué sé yo, construir ideas, conocimientos, facilitar la búsqueda de información, y creo que desde ese lado es muy significativa y muy importante el uso de IA, ¿no? Entonces, en ese entendido, debemos tener pleno conocimiento de herramientas no solamente de generativas, sino de identificación del uso de la IA, ¿no? Justamente esto para poder equilibrar en los procesos de enseñanza y aprendizaje con estudiantes, por un lado. Por otro lado, doctora, la consulta es la siguiente. Efectivamente, hay varias inteligencias artificiales, ¿no? Tenemos ahí Gemini, usted mostraba también en pantalla ChatGPT, tenemos DeepSeek, que particularmente he podido evidenciar lo siguiente: el uso de los prompts en diferentes IAs tienen una respuesta con variantes en los resultados, ¿no? Y justamente tenemos que, aparte del uso correcto de los prompts, tenemos que utilizar la IA adecuada. Y la pregunta era respecto al ChatGPT. Creo que es una IA, una inteligencia artificial mucho más conocida y utilizada. ¿Cuál sería la configuración adecuada de esa IA al insertar el prompt? Debido a que tiene que tener una configuración más precisa dentro de lo que son los parámetros del uso de la IA. Hay configuraciones donde la generación de la información que te hace justamente el ChatGPT requiere unas adecuaciones anticipadamente al insertar el prompt. De esas configuraciones, doctora, quisiera consultarle porque he pedido evidenciar que en la parte superior de lo que nos muestra el ChatGPT, en la parte superior izquierda, si no me equivoco, hay algunas configuraciones que se deberían habilitar o configurar, ¿no? Esa es mi pregunta. Muchas gracias, doctora. Ok, bueno, muchas gracias por la pregunta. Yo no soy muy experta realmente en la IA. Sé lo básico en lo que me puedo apoyar, pero sí, por ejemplo, yo trabajo mucho más con el ChatGPT, con el ScholarGPT, que es parte del ChatGPT, porque es más académico, ¿no? Yo he visto que sus respuestas son mucho más completas y mucho más académicas realmente, ¿no? Entonces, generalmente utilizo. Y en general yo utilizo el ChatGPT, digamos, en general, que no es de paga, ¿no? El que es de uso general. Pero sí, digamos, al inicio, antes de comenzar con el uso del ChatGPT, yo me he presentado y le he dicho, ¿no? Yo soy psicóloga, tengo esto, trabajo en esto, y creo que eso le ha dado una configuración para las respuestas que me da, ¿no? Es importante, cuando yo empiezo con mis estudiantes a hacer las tesis, o con los colegas a hacer las tesis, les pido eso, que
hagan un contexto de lo que son, de lo que hacen, para que las respuestas estén en función a ese contexto, ¿no? No sé si he respondido la pregunta, como te digo, así experta en IA no soy, ¿no? Pero sí he aprendido a utilizar la herramienta, y eso es lo lindo, creo, de la inteligencia artificial, que no tenemos que ser muy doctos en la materia o ingenieros. Podemos ser de cualquier profesión, yo soy del área más social, más humana, pero con la curiosidad, creo, también de ir explorando y preguntándole a la misma guía, ¿no? ¿Cómo puedo hacer eso? Podemos, digamos, autoeducarnos para poder manejarlo de manera más eficiente. Ok, gracias. Muchas gracias, doctora, por su exposición. Ha sido brillante, magistral, y nos ha abierto un poco nos ha abierto para que nosotros también podamos aportar a los que estamos presentes. Entonces, sí, lo más conocido es el ChatGPT. También existe el dólar, que ahora está de moda en los chicos, que es que hace muchísimas cosas. Pero yo quiero comentarle, más que preguntar, comentar cómo se hace un prompt. Cuando se lanzó la inteligencia artificial, en sus inicios, en el 2024, se lanzó en producción. Se lanzó en producción, quiere decir, en la parte tecnológica, los que son de la parte informática saben, ¿no? Cuando se lanza en producción, quiere decir que ya está disponible para el público. Entonces, la ventanita que nos abrieron se llamaba prompt. Y después se dieron cuenta en 2025 que preguntábamos, por ejemplo, me acuerdo que el ex alcalde Arias preguntó ¿de dónde era la morenada? ChatGPT, ¿no? ¿De dónde era la morenada? Y entonces la inteligencia artificial le respondió así, le preguntó, y la inteligencia artificial le respondió que la morenada era del Alto Perú. Entonces estaba prácticamente, tenía una información ya cargada, ¿no? Con mal información. Pero después se dieron cuenta los de ChatGPT y los de Google también con su inteligencia artificial, y todas las empresas que lanzaron su inteligencia artificial, se dieron cuenta que no debería ser una pregunta. Entonces empezaron a analizar un poco y desarrollaron, hablaron de algoritmos, sí, pero algoritmos, no, un momento, algoritmos significa matemáticas, es muy difícil para nosotros que no somos informáticos, somos psicólogos, somos sociólogos, etc., la parte humana. No existe el algoritmo lógico. Entonces, a partir de los algoritmos lógicos es que se han desarrollado los prompts que usted ha mostrado, para que puedan tener en cuenta. ¿Cómo se desarrolla un algoritmo lógico? Simplemente construyendo un diagrama de flujos. Entonces, un diagrama de flujos de inicio, qué cosas tiene que hacer, qué cosas tiene que preguntar, y eso transferirle a un prompt, que es lo que usted ha mostrado. Entonces, de esa manera es que se ha utilizado el algoritmo lógico, que se ha convertido en los prompts que ahora nosotros utilizamos para hacer exactamente lo que queremos preguntar a la inteligencia artificial generativa. Y generativa quiere decir que va generando conocimiento, que va acumulando conocimiento. Entonces, como usted dice, en el futuro seguramente nos va a ayudar con respuestas exactamente de lo que queremos nosotros investigar. Gracias, doctor. Muchísimas gracias, Floriana. ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí? Adelante, por favor. Buen día, tengo al expositor y a todos los participantes. Ha sido muy productivo lo que estamos justamente experimentando el día de hoy. Quiero hacer una pregunta, pero en base a algo muy interesante que decía. Mencionaba, por ejemplo, en su conclusión que la IA no sustituye en ningún momento al investigador, sino que potencia el trabajo que está desarrollando. Ahora nos enfrentamos a una era digital que sobre todo sigue todavía revolucionando todo tipo de estándares.
¿ya? Y también a la hora de poder desarrollar un trabajo, bueno, yo creo que nos enfrentamos todos a esta realidad, nos enfrentamos ahora a una revisión exhaustiva, como es el manejo del Turnitin o el mismo compilation y otros programas más, ¿no? Entonces la pregunta es la siguiente: ¿cómo se puede generar algunos prompts manteniendo estándares éticos, de hecho, porque nosotros tenemos que generar información, no la IA, que no vulneren y tampoco reemplacen la capacidad del pensamiento del investigador y que se contextualice a la realidad del tiempo y espacio, ¿no? Bueno, en el momento de construir el prompt, bueno, primero, la ética es una actitud, ¿no? Y si yo soy ético, todo lo que haga va a tener ese tinte ético. Es algo que, primero, es algo que tenemos que cultivar en nuestros estudiantes y en nosotros mismos, ¿no? Si yo tengo una actitud de, uy, lo haré fácil, entonces voy a hacer el prompt más sencillo, que me genere más rápido, qué sé yo, ¿ya? Que me dé un resultado, sin tomar en cuenta esto. Pero si tengo esta actitud ética, entonces me voy a tomar el trabajo de agarrar y leer lo que estoy pidiendo, ¿no? Y pedirle justamente ciertos elementos, como por ejemplo que tome en cuenta el contexto, que tome en cuenta el lenguaje, que tome en cuenta el documento que le he dado previamente también, para que no se desvíe. Vuelvo a repetir, eso es bien importante. Por eso digo que es híbrido, porque no le estoy pidiendo todo. Yo le estoy dando una parte para que me responda en función a esto que ya he construido anticipadamente, ¿no? Entonces, al momento de redactar el prompt, tengo que ver que no le esté pidiendo cosas que están fuera. Por ejemplo, si yo le pido que me dé algo ya válido, ¿no? Por ejemplo, un instrumento completamente validado, ¿sí? Ya estoy incurriendo. ¿Por qué? Porque la validación tiene que ser con jueces expertos o por procedimientos estadísticos, ¿no? Pero la IA, cuando yo hago esos instrumentos, allá abajito me dice, ¿quieres que te lo valide? ¿No? Entonces uno dice, ay, sí, sería bien que me lo valide, claro, ¿cómo no me va a ahorrar tiempo? Pero ahí viene la actitud de uno, ¿no? No, hasta aquí nomás, el resto yo lo reviso. Entonces, el prompt como tal es técnico. Las palabras que puedo usar, los términos o lo que le puedo pedir, obviamente tienen que ser dentro del marco de lo posible y de lo necesario, no pedirle cosas que no necesitamos. Es sencillo. La parte importante acá para mantener, digamos, la ética es esta actitud que debemos tener nosotros y que debemos transmitir a las personas que trabajan con nosotros, ¿no? A nuestros colegas y a nuestros estudiantes. Yo soy docente, entonces el ejemplo hace mucho. Y prefiero yo hacer con ellos, así como les he mostrado, yo hago con mis tutoriados de tesis, no les digo, andás, ¿no? Hacen conmigo. Porque yo tengo que mostrarles cómo se hace y de dónde viene, porque si alguien le pregunta en el momento de ¿y de dónde sacaba? Hecho con la inteligencia artificial, ¿pero por qué? O sea, ¿y cómo sabes que es correcto? Entonces, tiene que saber responder. Si no lo ha hecho conmigo y solamente le doy, bueno, no pasa nada, pero si yo me doy el trabajo, digamos, de hacer a una persona para que también vaya asumiendo esa actitud, porque la actitud se puede transmitir, se enseña principalmente a través del ejemplo. Y trabajar esto con las nuevas generaciones es bien importante, porque los que ya somos de las antiguas generaciones tenemos el hábito de la lectura, tenemos el hábito de la crítica, será, si no será. Las nuevas generaciones estamos fallando un poquito en esto, pero eso no significa que no puedan hacerlo. Y mucho depende de cuánto les exijamos nosotros, siendo reflexivos con ellos. Y a veces enseñarles a ser reflexivos, enseñarles a ser críticos, ¿no?
Es un trabajo arduo, pero bueno, parte, en realidad yo creo que parte de la educación y de los valores, más que de la simple forma de escribir, digamos. Muchísimas gracias. Si nos dan un segundo, por favor, para una pequeña prueba de sonido, ya que, bueno, por las circunstancias en las que estamos en la ciudad, no ha podido llegar de forma presencial nuestra segunda ponente, así que si nos permiten unos minutos para esa prueba de sonido, por favor.